Señores, les agradezco la presencia, agradezco la invitación, la compañía, y el tema que tengo acá, yo creo que la propia práctica judicial me lo ha puesto fácil, porque se dice modificaciones a la... ¿Cómo era el tema? El título, modificaciones a la ley de prensa y a las figuras del desacato. En realidad, lo que nosotros venimos a plantear es no cómo la ley ha venido a modificar la práctica jurisprudencial, sino al revés, cómo la práctica jurisprudencial vino a modificar la ley y a hacer que esta ley, la 18.515, sea en definitiva algo así como una duplicación o una reiteración o una explicitación de lo que la práctica jurisprudencial lo era. Yo les diría que, para aliviar ese tránsito crucial que vive el oyente de conferencias, para cuándo terminará y sobre todo que no tengo papeles para leer, que es una medida, porque cuando el conferencista va llegando al final, el espectador se siente aliviado. Pero yo les diría, voy a hablar sintéticamente de 4 temas, que son las derogaciones que contiene esta ley 18.515, la actualización, imaginemos el término entre comillas, del artículo 336 del Código Penal, que es referido a la excepción de verdad, las referencias a la real malicia o al concepto algo extraño que contiene la ley de real malicia, y finalmente las supuestas innovaciones que hay al delito del desacato. Empezando por el primer tema, derogaciones. Y yo le pregunto a la respetable concurrencia, ¿alguien alguna vez oyó que alguien fuera enjuiciado por la figura prevista en el artículo 19, literal B, de la ley 16.099 de prensa? No se tomen el trabajo de leerlo, porque en realidad lo que decía era la incitación al desprecio del Estado, de la nación o de sus poderes. La instigación al desprecio, al menosprecio de... Eso, digamos, era una figura que a los que nos gusta mezclar el derecho penal con el derecho constitucional, era una especie de maravilla sobre la infracción al principio de legalidad en el aspecto de ley cierta, o ley certa, o ley certa, como ustedes quieran llamarlo. Es decir, era una maravilla de la indefinición. Era algo así como decirle al juez, mire usted en esta mancha de tinta o en esta nube y dígame qué es lo que ve. Y bueno, sí, veo una mancha de tinta, una nube, una pared. No, usted tiene que ver algo más. Entonces era un poco la apología de la subjetividad, darle al juez una plasticina jurídica para que hiciera de ese material confuso un delito. Gracias a Dios esa figura no tenía aplicación, o sea que la derogación no aportó otra cosa que, digamos, regularización constitucional de un delito que no debe existir. Y la otra derogación expresa es la de el literal K de un decreto, creo que del 10.042 o algo por el estilo, que consideraba como delito la falta de respeto al himno, a la bandera o al escudo, el que en lugar público o expuesto al público no observar el debido respeto a la bandera, al himno o al escudo. Digo, más allá de que todo el mundo puede recordar de su niñez gente que cantaba el himno con una desafinación tan notoria que podría por sí mismo constituir un agravio
al himno patrio, no hay constancia de que se haya intentado aplicar esta figura, salvo un caso de un autor y comediante uruguayo que tuvo la mala idea de presentar su obra que se llamaba Orientales, la patria o la cumbia. Y lo puso en un pasacalle que creo que estaba en Boulevard Artigas, y eso motivó, digamos, la inquietud de la justicia para averiguar si se había producido una falta de respeto al himno nacional, porque Orientales, la patria o la cumbia, parecía una forma irrespetuosa, pero nadie había reparado que también podía verse en la clave del humor, que este humorista lo tiene en alto grado, de pensar que el himno, que los orientales estábamos, digamos, para opciones un poco menos dramáticas, más cómodas que esa horrible disyuntiva entre la patria o la tumba. Y bueno, la patria o la cumbia, capaz que era un poco más apropiado para el ser y el sentimiento nacional. En definitiva, tuvo alguna serie de problemas y la justicia entendió que el hecho era irrelevante porque faltaba el dolo. En realidad, lo que había ahí también era una cuestión del principio de determinación. ¿Cómo se respeta el himno nacional? ¿Cómo se le falta el respeto? Se le podría faltar el respeto aludiendo a toda la polémica histórica entre Quijano y De Valli sobre la autoría de la música, que fue toda una especie que fue todo un escándalo en su época. ¿Qué hizo usted con mi partitura? Le escribe De Valli a Quijano. En fin, no vale la pena detenerse en eso, sino simplemente decir, bueno, que la ley actualizó la práctica, o mejor dicho, la no práctica jurisprudencial en ese sentido. Digamos, podó las hojas muertas del árbol del derecho, si me permiten la fioritura. En un segundo término, la ley contiene una, digamos, derogación del artículo 336 del Código Penal. Yo les diría, es una actualización o una, digamos, expresión de sinceramiento normativo de lo que ya ocurría con el artículo 336. Digo, como no necesariamente ustedes deben tenerlo presente, yo más o menos se los recuerdo. Recordemos que los delitos de difamación e injuria tienen distinta gravedad. Uno es la atribución de un hecho determinado a una persona de manera que la versión pueda difundir, o sea, la difusibilidad de la versión, y esa versión tiene que ser tocante a el hecho atribuido tiene que ser de tal naturaleza que puede exponer a la persona un procedimiento disciplinario, penal, o en general exponerlo al odio o al desprecio público. La injuria era una figura residual que consistía en herir el decoro, el honor o la rectitud de una persona en casos que no estaban incluidos, casos menos graves, no incluidos en el artículo anterior. En general se dice la difamación es la atribución de un hecho determinado y la injuria es la atribución de una cualidad. El honor en el Código del 34 tenía, digamos, una decidida preferencia de protección respecto de otras circunstancias, pero específicamente respecto de la verdad de los hechos. Alguien podría realizar una atribución difamatoria o injuriante respecto de una persona y hasta podría pensarse, pero si es verdad,
¿dónde está? ¿Por qué se me castiga por decir la verdad? Justamente lo que el artículo 336 decía originariamente era que al autor de los delitos del artículo 333, difamación, y aún del 334, injuria, cuando mediara imputación, no le será permitido probar ni la verdad ni siquiera la notoriedad del hecho o condición atribuido. Vean ustedes, hecho, difamación, condición, injuria. Salvo en determinados casos que estaban expuestos, que digamos de memoria, puedo recurrir al código, pero de memoria porque no tiene mayor importancia decirlos con mucho detalle, concernían en las primeras 4 hipótesis al hecho de que, a la situación de que a consecuencia del hecho atribuido o concomitantemente se hubiera abierto un proceso penal o estuviera por abrirse o disciplinario contra el funcionario público contra el que se hubiera atribuido. En general, el hecho de que fuera evidente de que el autor obró en favor de la causa pública. Y había una tercera hipótesis que era algo así como colocar a difamador y difamado en una especie de ajedrez jurídico, y era este caso. La víctima, el supuestamente o presuntamente lesionado en su honor, podía decir en su escrito que estaría a la prueba que hiciera el difamante, el imputado, de la veracidad de los hechos. De modo que en todas estas situaciones, si se probara la veracidad de la imputación, el individuo la persona quedaba exenta de pena. Ya a esta altura había casos de jurisprudencia que excedían, digamos, estos moldes un poco rígidos de las excepciones al artículo 336, en función de las cuales se permitía la prueba de la verdad, y la ley 16.099 del año 89, la ley de prensa, estampó una quinta causa de apertura, de apertura a la prueba de la verdad, que refería a que cuando fuera claro, fuera evidente que el autor obró en el ánimo de difundir un hecho éticamente reprobable con relación al difamado, lo cual abría definitivamente las puertas a la investigación de la verdad, por cuanto ¿qué es un hecho éticamente reprobable? Bueno, y cualquier cosa, de pronto es posible verlo bajo un hecho éticamente reprobable. Hubo un caso muy notorio, no voy a dar nombres, pero yo supongo que entre dos periodistas, uno en un caso el periodista había dicho que otro periodista era extorsionador y que era indecoroso. Entonces el difamado, el supuestamente difamado, hizo una selección de qué era lo que lo agraviaba y qué era lo que no lo agraviaba, cosa que está bien. Y él dijo que el carácter de extorsionista sí lo agraviaba, pero que fuera indecoroso, que eso no lo agraviaba. Pero vean ustedes que ya a esta altura, con el agregado de este inciso quinto que estableció la ley 16.099, ya el principio aquel que decía en ningún caso se permitirá al autor la prueba de la verdad, ni siquiera la notoriedad del hecho atribuido a la condición atribuida, había dejado de existir.
al punto de que, como siempre decimos con Gustavo, con el doctor Bordes, no lo decimos, creo que no es un descubrimiento nuestro, pero sí es un padecimiento de lo que con cierta frecuencia pasa cuando alguien viene a reclamar porque ha sufrido delito contra el honor. Y en los hechos, la apertura a la prueba de la verdad quedó de tal modo, la puerta quedó tan franca, que el acceso tan franco, que prácticamente pasó al principio inverso. O sea, yo puedo difamar, puedo injuriar y a la vez puedo probar en juicio la verdad del hecho atribuido y o de la condición atribuida. De manera que lo que siempre veíamos, se ve en los estudios, es que el sujeto quiere que el difamador o el injuriador le sufra una pena, pero para eso tiene que pasar por una nueva instancia de victimización, que es que a la afrenta inicial de la difamación o de la injuria le sucede una especie de amplificación, esta vez ya dentro de un marco absoluto de licitud, que consiste en la reiteración del agente de la versión injuriosa o difamante. O sea que al que no quiere sopa, 2 platos. Me difamaste y arriba te difamo una segunda vez, porque luego estos procesos tienen repercusión de prensa y en definitiva son una segunda, o yo no sé si no nos quedamos cortos, creo que una especie de victimización de cierta continuidad, porque por la propia duración de los procesos y cuando son notorios, por la propia, el strepitus fori que le da la prensa. No sé si esto es criticable, si no es criticable. Evidentemente acá hay 2 ingredientes en la balanza. Por un lado está el honor de la persona, por el otro está la libertad de expresión. Indudablemente hoy podemos decir sin lugar a dudas que tanto la práctica judicial como la normativa privilegian uno de esos bienes, que es la libertad de expresión. ¿Está bien? ¿Está mal? Está. Como dijera Kessman, es lo que hay. Y siempre en esta materia yo siempre recuerdo a un gran maestro del derecho que escribió poco de derecho, pero escribió mucho en la prensa, que es el doctor Ramón Díaz, cuando recordaba el caso de Inglaterra, donde existen también importantes márgenes para la libertad de expresión, y había un señor que se dedicaba a la calumnia sistemática y nunca había ido preso. Y entonces, pese a que tenía unos cuantos juicios, y entonces le preguntaban a este caballero, y dígame, ¿usted piensa que en Inglaterra hay límite a la libertad de expresión? Y el hombre respondía, bueno, no lo sé, eso es lo que estoy investigando. En fin, ¿cómo se adapta la nueva normativa a esta realidad? Y bueno, de una manera muy sencilla. Digamos, algo así como se dice que se termine la farsa. No es que la prueba de la verdad está interdicta, sino que al revés. Dice, estará exento de responsabilidad el que efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público referida tanto a funcionarios públicos como a personas que, por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. B. Reprodujere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público cuando el autor de las mismas se encuentre identificado. C. Efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación humorística o artística, siempre que refiera a alguna de las hipótesis precedentes. Claro, este literal C especialmente es sumamente caro a quienes consideramos que el sentido del humor es una parte esencial de la vida, ¿no? Si no, ¿cuántos
programas radiales, dejemos las murgas que están fuera de concurso, cuántos programas radiales donde se toma en solfa las actitudes, los dichos de algunas personas, terminarían en un juzgado. Gracias a Dios eso no es así. Y no hablemos ahora de humoristas eminentes que creo que se los han perdido a causa por mi culpa. No lo voy a mencionar porque todo lo que... Sí, un tal Darwin de Bocati, que es un genio. Sino contestaciones, pero fantásticas, como por ejemplo de Israeli a Blackstone en el Parlamento inglés. Estaba hablando de Israeli y Blackstone le dice, Sir, usted por lo que veo, usted va a morir o en el cadalso o de una enfermedad, venérea, unspeakable disease. Y Israeli le contesta, eso depende, Sir, depende de que abrace sus principios o a su querida. O la más autóctona de Frugoni, cuando estaba hablando Frugoni en la Cámara y un diputado le dice, pero el señor diputado Frugoni da 10 golpes, un golpe en el clavo y 10 en la herradura. Y Frugoni inmediatamente le dice, bueno, yo no tengo la culpa de que usted se mueva tanto, ¿no? U otras manifestaciones de la crónica social, también en Inglaterra, alguien le pregunta a un caballero inglés cómo había estado una cena de beneficencia, y entonces este caballero dice, bueno, si la sopa hubiera estado tan caliente como el vino, si el vino hubiera sido tan viejo como la gallina, si la gallina hubiera sido tan tierna como la criada, y si la criada hubiera sido tan querendona como la dueña de casa, habríamos cenado bien. O sea, no podemos perder el sentido del humor, que esto gracias a Dios preserva, está preservado por esta disposición. Y como tengo que andar a grandes pasos, debería referir a una innovación que tampoco es una innovación, o sí lo es, que es un tema que estamos tratando con el doctor y mi amigo y doctor Felipe González de Rocha, que nos debemos un artículo y lo vamos a escribir, es sobre el concepto de real malicia, porque vean ustedes que todas estas exenciones de responsabilidad están sometidas a una cláusula que dice: la exención de responsabilidad no procederá cuando resulte probada la real malicia del autor de agraviar a las personas o vulnerar su vida privada. Y reitera, los acusados de los delitos previstos en el artículo 333 y aún en el 334, cuando mediare imputación, tendrán derecho a probar la verdad de los hechos y la verosimilitud de las calidades atribuidas a la persona, excepto que el caso se refiere a la vida privada de la persona o cuando no sea de interés público la divulgación de los hechos. Vean esto, si se probase la verdad o la verosimilitud, el autor de la imputación se verá exento de pena, salvo que hubiese empleado real malicia. ¿Por qué digo que esto es un concepto bastante sui generis o sui generis y bastante autóctono? Porque el concepto real malicia es bastante conocido, bastante difundido. El concepto de real malicia supone que la atribución difamatoria o injuriante se hace con a sabiendas de su falsedad o con un grave desinterés por la verdad, lo que también nos coloca en cómo funciona eso en esa atribución que en definitiva es culposa, algo descuidado, en un delito que tiene una orientación dolosa intencional. Pero eso es otra materia, lo dejamos para el artículo. Vean ustedes que acá, en la estructura de la ley, la real malicia está pensada de otra manera. Es decir, no es el concepto tradicional que sostuvo la Corte
en el caso de un secretario hace 10 años, a quien se le había atribuido determinados actos de deshonestidad o de corrupción, y cuando me dio imputación por parte de este funcionario, el periodista se escudó en que se había preocupado de indagar la certeza o la verosimilitud del hecho recurriendo a 3 fuentes. Y entonces la pregunta es, ¿y quiénes son las 3 fuentes? Y el periodista, amparándose en la ley 16.099, el derecho de ocultar las fuentes, dice, no las puedo revelar. De todas maneras, aunque no se reveló las fuentes, la jurisprudencia, las sentencias fueron en forma bastante unánime al concepto de real malicia, en el sentido de que si bien la atribución era objetivamente difamatoria, no se había operado la real malicia por cuanto existía prueba, entendían ellos que existía prueba de que el periodista, si bien no mencionaba las fuentes, sí se había tomado el trabajo o la preocupación de averiguar la verdad. Pero vean, acá hay un concepto casi que objetivo de la real malicia, o por lo menos una especie de modo de ser de la subjetividad, una especie de normativización de la subjetividad. Hay real malicia cuando se dice esto a sabiendas o hay una falta de interés, un notorio desinterés por averiguar si esto es cierto. En estos casos hay real malicia, pero vean ustedes que esto es lo propio de la ley, que se habla en los 2 casos, de intención de dañar, de la intención de injuriar. Y lo que es más extraordinario, es que aunque se pruebe la verosimilitud, el sujeto no se verá exento de pena si hubiere empleado real malicia. O sea, lo que nos está diciendo la ley es que su concepto de real malicia difiere del tradicional que viene de la jurisprudencia americana y del que había adoptado la Corte en el año 2004. Es decir, derechamente me parece acá que, porque digo, si el sujeto ha probado la verdad, entonces no puede pensarse que ha habido un desinterés de la verdad. Pero no obstante eso, la imputación subsiste. Algo parecido a lo que ocurre en la legítima defensa de terceros. ¿Se acuerdan? Cuando el sujeto opera objetivamente opera la defensa, pero está encaminado por una especie por resentimientos personales que la invalidan. Entonces, ese es digamos, me parece que es la curiosidad que tiene nuestro derecho, ¿no? Ese concepto específico de real malicia que da toda la impresión de que está dirigido a la existencia del animus injuriandi. En esto me gustaría citar un trabajo de Diego Camaño, si puedo manejar esta tablet que me regaló el Banco de Previsión Social. Tengo que poner acá lo que dice Diego Camaño Viera en un artículo que se llama el nuevo artículo 336 del Código Penal, que ustedes seguramente leerán con mayor provecho que esta disertación. Dice: pues bien, ahora con la introducción del estándar de la real malicia, la teoría del animus injuriandi recobra vigencia. En efecto, la ley dice que la exención de responsabilidad no procede cuando resulte probada la real malicia del autor de agraviar a las personas o vulnerar su vida privada. Lo que nos está diciendo el texto es que el autor debe haber actuado guiado por la sola intención de ofender el honor, ya sea mediante el agravio a las personas o la vulneración de su vida privada. A su vez, esto solo puede suceder cuando el autor es plenamente consciente de la falsedad de sus afirmaciones o cuando actúa con una absoluta despreocupación por la verdad.
es decir, cuando actúa con real malicia. Una forma de transar los dos conceptos antitéticos, pero no explica por qué subsiste la real malicia cuando el autor obró habiéndose preocupado por la verdad, tan preocupado por la verdad que la demostró en el proceso. O sea, que acá lo que viene a ser resucitado, y acá me gustaría hacer un pequeño homenaje, me voy a parar en la memoria de Carlos Martínez Moreno, quien sostenía en solitario y solamente con el apoyo impresionante de la autoridad de Irureta Goyena, que también voy a parar para nombrarlo, que exigía para que se configurara delito contra el honor la existencia del animus injuriandi. ¿Qué cosa sea el animus injuriandi a los penalistas o los aficionados al derecho penal, que nos encanta encasillar, esto va dentro de la antijuridicidad, esto va dentro de la culpabilidad, ese concepto de animus injuriandi que complementaba o cerraba, digamos, sin duda del aspecto subjetivo, el juicio de reproche, uno dice, bueno, sí, es un aspecto de la culpabilidad, es un aspecto del reproche, una de las condiciones del reproche, puede ser, pero también podría ser ubicado dentro de la antijuridicidad, porque lo que se dice con animus corrigendi, o con animus jocandi, o con animus narrandi, que eran todos esos ánimos que, digamos, descolocaban la punibilidad de una figura contra el honor y la ubicaban, digamos, o dentro del hecho no antijurídico o dentro, a lo sumo, del derecho no culpable, digamos, todavía subsiste ese tema que lo analizaremos también con Felipe, de cuál es el casillero que le corresponde, o si capaz que los penalistas no estamos creando casilleros donde hay cosas que no van y que tendríamos que de pronto crear otra estantería para decir, bueno, esto va acá. Lo dejo planteado como una curiosidad, y lo último porque si no ustedes se van a levantar y se van a ir o me van a echar directamente. La otra innovación es sobre el delito de desacato. Básicamente, y aquí avanzando a la carrera, lo que se ha derogado es el desacato por ofensas, pero por ofensas verbales. Lo que ha quedado es el desacato por ofensas reales, o sea, no aquellas que se expresan en palabras o escritos, sino aquellas que se expresan en hechos. Para mejor, la ley ha creado un nuevo enigma, un nuevo Rätsel, como dijeran los alemanes, porque derogó el concepto que tenía el viejo artículo 173 sobre lo que se consideraba ofensas reales, que era el entrar con armas en el lugar donde los funcionarios ejercen las funciones, los gritos, los ademanes injuriosos, todo eso ha desaparecido. Con lo cual, el concepto de ofensa verbal, que es la única que subsiste para el desacato, y bueno, ha quedado reservado a la apreciación judicial, que, digamos, puede pensarse o puede cuestionarse. Tengo como referencia la vieja redacción del código que está derogada, o tengo que inventarme o adaptarme a un nuevo concepto de lo que es la ofensa real. Y bueno, yo les agradezco la atención porque he abusado de ella realmente. Muchas gracias.